La primera parte del iceberg de la Universidad Michoacana fue bien recibida por muchos de ustedes. Tocamos temas que, más allá del misterio, eran prácticamente del dominio público, pero hubo otros que muchos no conocían y también comentaron temas muy interesantes que abordar para continuar con más videos. Es por eso que les traigo la parte 2 de esta pequeña serie, el iceberg de la Universidad Michoacana. Y sin más que agregar, comencemos. Manipulación en los consejos técnicos de la universidad. Algo que se mencionó por uno de ustedes en Instagram es que dentro de los consejos técnicos de la universidad existe cierto movimiento extraño con el cual asignan las materias a maestros que no son precisamente los más preparados para impartir los cursos. Varias veces, estos mal llamados profesores son colocados directamente por palancas con los sindicatos o con el director en turno. El caso en primera persona que nos hicieron llegar versa lo siguiente. Yo fui consejero técnico de mi facultad por un tiempo y, en efecto, pude darme cuenta de que cuando eres nuevo, muchas veces los profesores se aprovechan de tu poca experiencia para influir en tu toma y, por consecuencia, en la toma de decisiones de la facultad en cuestión, según su conveniencia. Este cargo se renueva cada 2 años, así que es fácil que estas cosas pasen una y otra vez, ya que, como dije, muchas veces no se está preparado para el cargo. Pueden llegar a ser muy maleables en cuanto a opiniones se refiere, e incluso puede que la toma de decisiones no se haga de la mejor manera debido a que no son de interés de los consejeros, y estos solo voten por votar, sin considerar lo importante de la situación. Uno de los casos que recuerdo durante mi tiempo en el consejo es que era tiempo de llevar a cabo exámenes de oposición para que se contrataran nuevos profesores. Para esto, tenían que llevarse a cabo un par de reuniones previas para tratar, me imagino, el modo de contratar a los profesores o algo por el estilo. No sé decirlo a ciencia cierta, debido a que el director en turno aplazaba las reuniones cada vez, convenciendo al consejo de no presentarse a dichas reuniones bajo argumentos que nos presentaba como razonables. Después de unos días, resultó que no hubo el concurso necesario para asignar las materias, de modo que el director tuvo que asignar a los profesores por cuenta propia, y como era de esperarse, los profesores que se contrataron eran amigos del director, y para colmo, eran pésimos para dar la materia que se les había asignado. ¿Quién sabe? Tal vez tú has tenido un profesor así de malo, y aún lo ves dando mal sus clases, y paseándose por los pasillos tranquilos sabiendo que tiene su trabajo seguro gracias a su amigo el director. Eso explicaría por qué hay profesores tan malos en ciertas áreas. Fichaje en la Facultad de Medicina. En el video pasado, hablamos sobre las llamadas palancas para ingresar en las diferentes facultades y preparatorias de la universidad y cómo esta práctica se puede considerar común dentro de la institución. Sin embargo, lo que nos hacen llegar en esta ocasión es el modo de operación en la Facultad de Medicina. Es así que nos llega lo siguiente. Entre los amigos y compañeros de mi papá, quien trabaja en la universidad, le contaron que lo que se suele hacer es contactar a los mandos de la facultad y al principio de la convocatoria se dan fichas a las personas que las solicitan y que, en caso de ser amigos, solo se considera un favor, mientras que, si no lo son, se les cobra una buena cantidad de dinero. Siendo así, el alumno aspirante solo tiene que presentarse a hacer el examen de admisión y, como ya se encuentra fichado, tiene un lugar seguro. Lugar que colocan entre los últimos lugares para disimular un poco.
Corrupción en los sindicatos de la universidad. Honestamente desconozco casi por completo el modus operandi de los sindicatos de la universidad. Sin embargo, bajo los antecedentes que ha tenido la universidad misma, no es de sorprender que haya un par de cosas desconocidas para la mayoría. Al Instagram nos hicieron llegar lo siguiente. No es novedad que la universidad cada año tiene problemas financieros y, al menos, una de las razones por las que la universidad está así es porque hace aproximadamente 9 años vendían plazas. Cada plaza tenía diferentes costos, pero la más barata costaba 150,000 pesos aproximadamente, y la más cara rondaba casi el 1,000,000 de pesos. El detalle es que se contrataron, si mal no recuerdo, cerca de 700 personas, a las cuales solo se les pagaba por nómina, pero formalmente no tenían ningún contrato legal. Cuando se dieron cuenta en rectoría, se dieron cuenta que no podían pagar esa cantidad de trabajadores, y por ahí del 2013 hubo despidos masivos de estas personas que no tenían un contrato activo. Conozco a algunos vecinos que le compraron plazas a sus hijos y fueron despedidos, pero también de otros a quienes no despidieron, seguramente con ayuda de alguna influencia, y sé que siguen trabajando actualmente en la universidad. Hablando con algunos de los jubilados, me llegaron a comentar sobre los rectores que ha habido en la universidad, mencionando que la mayoría habían sido nefastos, a excepción de uno, a quien consideran haber sido el menos peor. Resulta que a uno de estos rectores le descubrieron una universidad privada a su nombre durante su tiempo en rectoría, y que, para acabar de brillar por el cinismo, tenía como directivos a sus familiares. No digo que haya desviado el dinero de la universidad, pero cuando menos me parece sospechoso. Balacera en la preparatoria número 4. Hace un par de años fue noticia local el hecho de que hubo una balacera en las instalaciones de la preparatoria Isaac Arriaga. Se hizo un tanto de revuelo, aunque también algo de gracia para algunas personas, debido a que esta preparatoria se considera una de las más descuidadas de la universidad. El suceso como tal, por supuesto que fue de riesgo para los estudiantes y las personas que transitaban por el lugar, hablando no muy bien de la seguridad de la ciudad o de la escuela misma. Una de las seguidoras que afortunada y al mismo tiempo desafortunadamente estuvo en el lugar, nos cuenta lo siguiente. Yo estaba en primer semestre en aquel entonces. Era 30 de octubre, así que recuerdo que estábamos haciendo un concurso de altares. Por lo mismo, no había clases para nadie y en general había bastante relajo entre la elaboración de los altares y la música de los grupos. Recuerdo que en el momento yo estaba cerca de la dirección, y cuando me di cuenta, todos empezaron a correr entre gritos. Asustada, pregunté a alguien qué estaba pasando, a lo que me respondieron que alguien armado había entrado en la escuela. Casi de inmediato vimos entrar a los policías, pero la calma no llegaba. Algunos se escondieron en los salones, y algunos otros, como mis compañeros y yo, saltamos por las bardas para salir de la escuela. Pienso que el miedo acrecentó debido a que nadie tenía idea de cómo se veía el agresor. Prácticamente podría haber sido cualquiera. Finalmente, al día siguiente, con más calma, se nos explicó la situación. Creo que la explicación es la que la mayoría sabe. Aparentemente, el agresor intentó asaltar una combi rosa 2, pero fue visto por la policía. La combi estaba justo enfrente de la entrada de la preparatoria, así que
Al verse amenazado por la policía y ver el tumulto de gente en la preparatoria, decidió entrar con el fin de ser perdido entre los estudiantes. Sin embargo, para su mala suerte, los policías se percataron de él a tiempo, así que comenzaron la persecución, a lo que el asaltante respondió disparando al aire y en contra de uno de los policías, quien afortunadamente casi salió ileso. El agresor finalmente fue atrapado, aunque desconozco si llevó un proceso penal por el ataque. Lo que sí supe es que uno de los estudiantes ayudó al policía agredido con los primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia y que, debido al suceso, muchos padres sacaron a sus hijos de esta escuela, quejándose de la inseguridad, aunque, a mi parecer, no fue responsabilidad de la escuela esta situación. El estudiante de Derecho asesinado en la bienvenida de su facultad. Como casi todos sabemos, es común que cada generación de nuevo ingreso, ya sea en la universidad o en la preparatoria, tenga una fiesta de bienvenida organizada por los alumnos de semestres más avanzados o por alguna otra organización de estudiantes. Generalmente, se trata de fiestas relativamente tranquilas. Lo que ocurre en ellas no pasa de lo que consideramos normal: algunas bebidas, baile y quizá una u otra cosa fuera de lo común. Sin embargo, esta bienvenida fue muy diferente. Según cuentan, en esta bienvenida, más que una celebración, hubo un trágico final. Por el año 2014, antes de que estuvieran tan a la mano las noticias de la ciudad, se llevó a cabo otra de las tantas celebraciones para el nuevo ingreso de la Facultad de Derecho. Esta vez, en el llamado Bar Bikini de la capital. La persona que nos cuenta en particular nos dice que iba comenzando la carrera, de modo que no se enteró de mucho. Sin embargo, me di a la tarea de investigarlo y pude encontrar que, en efecto, el joven, a quien llamaremos Eric, se encontraba en el bar aproximadamente a las 2 de la mañana, celebrando con sus amigos y seguramente algunos otros compañeros, cuando otro sujeto, con el que aparentemente discutió, un momento sacó un arma de entre su ropa y procedió a disparar en su contra en 2 ocasiones. Según el peritaje, recibió los impactos en el tórax y el abdomen. La ayuda, aunque fue solicitada, no llegó a tiempo, ya que al llegar se percataron de que Eric había fallecido. Necrofilia en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. En el video pasado abordamos el tema de los cuerpos en el anfiteatro de la Facultad de Medicina, un tema que aparentemente la mayoría desconocía, pero que, sorprendentemente, una buena cantidad de personas sí conocía de antemano. Es gracias a estos últimos que he recibido un par de historias más para contar. Uno de los suscriptores nos envía lo siguiente. Hola tío, muy buena la primera parte del video. Tengo un par de historias que me ha contado mi papá, quien ha trabajado por más de 30 años en la institución. Algo que recordé cuando hablaste sobre los cuerpos en el anfiteatro de medicina es que mi papá me contó que conoció a varios veladores que cuidaban esa área. Me contó que lo que hacen es comprar los cuerpos a la morgue precisamente cuando nadie los reclama, que una vez en medicina les inyectan ciertas sustancias para evitar su descomposición. Algo un poco más fuerte que me contó, una vez que tuve la edad suficiente, fue sobre uno de los veladores que, al ver el cuerpo de una mujer, no pudo contener sus instintos más bajos, por lo que procedió a tener relaciones con el cuerpo de la mujer ya fallecida, aprovechando que estaba solo en el lugar. Sin embargo, con lo que no contaba
es que entre el movimiento, el cuerpo de la mujer le succionó el miembro, dejándolo sin posibilidades de sacarlo, por lo que tuvo que llamar al técnico responsable para que lo ayudara a liberarse. Otro dato que me hicieron llegar respecto a la Facultad de Medicina, y que es un hecho por demás lamentable, es el caso de la chica que fue baleada por personas a bordo de una camioneta mientras esperaba para cruzar la avenida Ventura Puente. No se saben las causas de este ataque tan cruel, ni si el tema se abordó posteriormente en la facultad. Solo se sabe que el ataque fue directamente contra ella, ya que, pese a ser un lugar bastante transitado, ella fue la única en recibir los impactos de las balas. Si alguien sabe más al respecto, lo pueden dejar en los comentarios o bien directamente en un mensaje en Instagram. Procuraré leerlos a todos. Experiencias paranormales de estudiantes foráneos. Como sabemos, la mayoría de los estudiantes foráneos viven en casas en renta en diferentes partes de la ciudad, de modo que las distancias que tengan que recorrer para llegar a su facultad no sean tan largas. Sin embargo, muchas de las casas pueden ser muy antiguas y por eso haberse rentado una gran cantidad de veces, por lo que, para los creyentes en el tema, no resultaría raro que se presenten algunos fenómenos paranormales incentivados por las energías almacenadas en estos lugares, e incluso algunos llegan a hablar de criaturas como los duendes, quienes supuestamente habitan algunas partes de la ciudad. Algunas de las historias contadas por ustedes son las siguientes. Yo fui foránea, rentaba un cuarto por Ventura Puente. La casa era una de esas casas viejitas, tanto que incluso huelen a humedad. Un día, como normalmente lo hacía, llegué a mi casa después de un día de clases de la universidad, trayendo conmigo algo de comida para el día siguiente. Por esos días no tenía refrigerador, así que llevaba comida en las tardes, de modo que estuviera en buen estado para el día siguiente. Sin embargo, esa ocasión fue algo diferente. Ya entrada la madrugada, mientras intentaba dormir, me di cuenta que se escuchaban sonidos extraños, como si alguien estuviera masticando los huesos de la comida que había llevado. Por un momento pensé que se trataba de una rata o algún otro animal. Mi respuesta ante este sonido fue tomar el control de la televisión y encenderla, lo cual hizo que los sonidos se detuvieran. Así que decidí levantarme y encender la luz para revisar. Mi comida estaba en un recipiente de unicel y me di cuenta de que no había ningún agujero en él ni estaba abierto. Decidí entonces apagar las luces y volver a dormir, pero en toda la noche seguí escuchando los mismos sonidos. Mi sorpresa más grande fue al día siguiente cuando, al ir por mi recipiente y abrirlo, me di cuenta de que estaba vacío y los huesecillos tenían marcas de dientes pequeños como los de un roedor. Pero ¿cómo pudo haberlos mordido sin abrir el recipiente ni romperlo? Aún no tengo una idea razonable para esa explicación. Lo único que se me viene a la mente son los duendes, pero ahí residen las opiniones de cada quien. Cuando recién me fui a Morelia, vivía en una de las casas del estudiante. Por circunstancias de la vida, mis roomies en ese momento se salieron a rentar. Sin embargo, una de ellas volvía periódicamente de visita. Una noche, mientras hacía tareas a eso de las 10, decidí acostarme a seguir trabajando, pero me quedé dormida, de manera que estaba volteada viendo hacia la pared
y dando la espalda hacia la cortina que usábamos solo para que no se viera hacia el interior, ya que a esa hora era común que todos estuvieran despiertos y caminando entre los pasillos de cuando en cuando. Total, que justo cuando estaba quedándome dormida, sentí claramente como alguien saltó a mi cama, quedando recostado justo al lado mío. Yo pensé que sería mi amiga, que estaba llegando de visita, ya que solo ella entraba a mi cuarto, así que decidí girarme un poco molesta para gritarle por haberme despertado, pero ni en mi cama, ni en los pasillos, pude ver a alguien. Más cosas raras en las preparatorias. En el video pasado, recibí una buena cantidad de datos e historias de parte de ustedes referente a la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz. Datos que tienen un buen tiempo de antigüedad y que nos dan a conocer que la función de preparatoria no ha sido la única en este lugar. La respuesta por parte de ustedes no se hizo esperar y de nueva cuenta hicieron llegar a Instagram un par de historias y datos sumamente interesantes, los cuales les presentaré a continuación. Hola, tengo una historia para contar. No es mía, pero sí de una amiga muy cercana. Ambas estudiábamos inglés en el departamento de idiomas. Sin embargo, en una de las huelgas de este departamento, nos dieron clases en las instalaciones de la Preparatoria 2. Las clases eran temprano, así que mi amiga llegó temprano a la escuela. Todavía no había muchos alumnos ni personal, pero la escuela ya estaba abierta. Así que entró a pasearse un rato a ver si encontraba su salón de paso. Ella me dijo que se fue hacia la parte de atrás de la preparatoria y subió las escaleras que dan al segundo piso, en una zona donde está un pasillo estrecho. Estando ahí, me contaba, vio a una monja caminando por el pasillo y entrando a uno de los salones. No se asustó en el momento, pero sí le pareció raro ver a una religiosa ahí. Más raro todavía, que intentó hablarle, pero no consiguió una respuesta, así que fue hacia el salón en el que la miró entrar, pero para su sorpresa, el salón estaba vacío. Ella no se quedó más y se fue, ya que estaban llegando los demás alumnos al salón. Cuando yo llegué, ella me preguntó el por qué hay monjas en ese lugar tan temprano y me contó lo que había visto. Cuando me contó, yo sí reaccioné con miedo debido a las leyendas que se cuentan, en especial en esa zona la cual se cuenta llegó a ser un convento en su momento. Históricamente, no sé qué tanta verdad haya sobre estas leyendas, ya que se cuenta que varias de las monjas de este convento tenían encuentros sexuales con los sacerdotes y que incluso algunos abusaban de ellas, y era entre ellas mismas que practicaban abortos cuando resultaban embarazadas. A nosotros nos llegaron a contar que incluso en altas horas de la noche se pueden escuchar llantos de niños o de bebés, ya que supuestamente los fetos abortados por las monjas eran colocados en las paredes del convento. No conozco a nadie que alguna vez haya intentado quedarse hasta tarde para confirmarlo, pero lo que sí puedo decir es que el ambiente del sitio resulta pesado e incluso incómodo. Preparatoria 5, la escuela de los simbolismos. En el video pasado, mencionamos bastante sobre los túneles existentes en las preparatorias de nuestra casa de estudios, así como en diferentes partes de la ciudad. En respuesta a esto, varios de ustedes comentaron y enviaron varios mensajes para complementar estos datos. Uno de los que me parecieron más completos entre sus mensajes es el que sigue. Antes de empezar,
Espero que me extrañen tanto como yo a ustedes. Respecto a los túneles, me gustaría confirmar lo del video anterior. Yo soy uno de los que ha tenido el gusto de conocerlos, más específicamente, del túnel que se encuentra en la prepa número 5, el que puedo decir que tiene una gran escalera de caracol de casi 4 pisos dentro de la prepa, donde hay textos grabados en las paredes, de hace ya bastantes años según parece, pero lamentablemente, luego de restricciones y derrumbes, el ayuntamiento local prefirió clausurar todos los túneles de la ciudad. Existen varios planos y textos sobre estos y están abiertos al público. Si alguno de ustedes ha tenido acceso a este material, les agradecería si me cuentan lo que vieron y leyeron, mandándome un mensaje en Instagram. Igual que en el video anterior, en la descripción pueden encontrar el enlace a mi perfil. Siguiendo con el tema y apegándome al título de esta sección, les hablaré de lo siguiente. Según he podido observar, la Prepa 5 ha tenido bastante influencia de diferentes índoles desde tiempos coloniales. Digo esto basado en que en ella podemos encontrar bastantes símbolos plasmados en las canteras de la misma. Un ejemplo aún más evidente es que, si volteamos a ver desde el segundo patio hacia el balcón, podemos ver dibujos de cabezas de toro entre otros símbolos y figuras que se pueden ver por toda el área antigua de la prepa. Esto definitivamente nos deja ver que el sitio ha tenido como residentes personas con creencias o convicciones de las que se ha hablado muy poco. Una de estas la trataremos a continuación. Masonería en la preparatoria número 5. La masonería es una de las logias alrededor de la cual giran muchos rumores, algunos a un grado de exageración tal que llegan más allá de lo que pudiese ser en realidad. Este no es un tema que domine en absoluto, pero me di a la tarea de leer un poco al respecto. Según lo que he encontrado en internet, se trata de una institución de carácter iniciático, filantrópico, filosófico y humanístico, entre otras características, y afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad y el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias, de las artes, entre otras cosas. Hemos oído hablar de ella en nuestra cultura popular una infinidad de veces, desde películas, series de televisión, música y más recientemente en videos de varios tipos en internet. Sin embargo, aunque de esa manera se muestre que puede tener un alcance bastante significativo, algunos otros no nos imaginamos que pueden estar tan cerca de nosotros como nos lo hicieron llegar. Yo estuve en la Prepa 5 por un tiempo, y vaya que escuché cosas acerca de los masones en el lugar. Recuerdo que incluso se mencionaba que había habido directores que pertenecían a esa logia. Lo único que sí llegué a confirmar fue la cantidad de maestros masones que había. Puedo asegurar que eran al menos unos 6, y no solo ellos, sino que también había una buena cantidad de alumnos que practicaban la masonería. Quizá para este tiempo el número haya aumentado al menos un poco, ya que según sé, cualquier persona puede solicitar entrar a la masonería, pero no cualquiera puede ser aceptado, o bien invitado a pertenecer al grupo, ya que suelen ser muy selectivos con las personas que integran a sus filas, aunque desconozco cuáles son las características que ven en ti para seleccionarte. A pesar de que se trata de una institución muy discreta, es posible darse cuenta quiénes pertenecen a la masonería, ya que portan collares
o símbolos extraños en algunas joyas que suelen llevar. Cosas turbias en las casas del estudiante. Las casas del estudiante son sitios en los que pasan cosas más allá de lo que más de algunos se pudiera imaginar. Cosas que van desde el mal uso del presupuesto que reciben, las personas que llevan viviendo ahí más que cualquier estudiante, malas condiciones higiénicas e incluso casos muchísimo más delicados como el uso de sustancias o casos de abuso sexual, los cuales son temas fuertes y delicados que no sería tan correctos de abordar y que de hacerlo probablemente traiga consigo problemas con las cabecillas de las que se habla, controlan lo que pasa dentro de estos lugares, algo que no sería muy agradable ya que, diciéndolo una vez más, estos videos se hacen solo con el fin de entretener, y es por esto mismo que dejaré que ustedes elijan en la caja de los comentarios si quieren que haya un video únicamente de cosas que ocurren dentro de estos lugares, o si saben de un hecho o experiencia que les gustaría contar, pueden enviarlo a mi perfil en Instagram. Si todo sale bien y no hay personas que se sientan aludidas por la información que se presentará, pronto tendremos ese tercer video. Finalmente, y es lo que ha aplazado la entrega de este video, algo que no podemos dejar de mencionar, hablando de la universidad, es lo que está ocurriendo actualmente con el gastronómico de la misma. Como saben, hace poco se reanudaron las actividades presenciales para casi todos los estudiantes de la universidad. Por eso mismo, se esperaba que se abriera el gastronómico de nuevo, cosa que no ha pasado hasta el día de hoy. Se habla de que no se les está permitiendo la entrada a las personas que trabajaban ahí, algo que no parece muy justo cuando contemplamos que la pandemia ya había mermado su fuente de ingresos y ahora con esto se les complica aún más la situación. También se rumora que esto se hace con el fin de colocar a conocidos de los altos mandos de la universidad en los lugares del gastronómico y se confirma por debajo de la mesa con una serie de comentarios que han dejado diferentes personas en algunas publicaciones. Quizá como estudiantes no podemos hacer mucho al respecto, pero cuando menos podemos dar a conocer esta información en que la corrupción y las palancas hacen de las suyas en la institución. Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron unos momentos para escribir sus historias o hacer llegar datos interesantes sobre la universidad. Gracias a ellos llegó esta segunda parte. Varios de ustedes también enviaron historias paranormales vividas por foráneos en sus pueblos. Muchas de ellas son sumamente interesantes y me gustaría hacer una serie de videos con sus historias, por lo que, si tienen una historia paranormal o una leyenda interesante de sus lugares de origen, pueden hacerla llegar a mi perfil en Instagram. Procuraré leerlos a todos y entregarles más contenido. Yo fui el tío B y me escucharán en un próximo video.